Buenos días, mi nombre es Alexandra María Vélez Torres y hoy voy a hablar sobre las temperaturas extremas en el riesgo físico. Como introducción podemos decir que existen cargos o sitios de trabajo que se caracterizan por la exposición a elevadas temperaturas, donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. De igual manera, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas que requieren traje de protección adecuados para proteger al trabajador. Por otro lado, vamos a definir el, el término de temperatura extrema, que no es más que los cambios de temperatura que se dan en el ambiente, que se manifiestan en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una graduación que fluctúa entre dos extremos que convencionalmente los denominamos caliente y frío. En esta clasificación encontramos temperaturas bajas, que los sitios de trabajo donde se trabajan las temperaturas bajas, como congeladores, cuartos fríos, entre otros, causan efectos de hipotermia, que no es más que una disminución de la temperatura del cuerpo. También hablaremos de las temperaturas altas, y el principal efecto de estas se denomina estrés térmico, resultado de la acumulación excesiva del calor en el cuerpo, la cual produce una reacción de sudoración. Entonces, en esta parte podemos decir que la temperatura interna del cuerpo humano normalmente está en aproximadamente 37 grados Celsius. Una temperatura extremadamente fría o caliente no es favorable para la salud y mucho menos para un trabajador. La temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares debe estar comprendida entre 17 grados Celsius y 27 grados Celsius. Ahora hablemos de los instrumentos de medición de la temperatura. Podemos medir la temperatura a través de un termómetro, de un pirómetro o un termopar. Estos hacen posible la medición de la temperatura. Mide la temperatura según la escala requerida en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Y aquí tenemos en esta imagen que es el termómetro, este es el pirómetro y este es el termopar. Por otro lado, hablaremos de las fuentes generadoras de temperaturas extremas, que identificamos el sol, lámparas de vapor de mercurio, de tungsteno y halógenos, superficies calientes, llamas, hornos, fundición, proceso de fundición, ambientes a campo abierto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar, puede ser frío o caliente, refrigeradores, congeladores, cuartos fríos, también cavas y etcétera. Ahora hablaremos de los mecanismos termorreguladores. Los mecanismos termorreguladores, ahora vamos a decir que es la termorregulación, que no es más que la capacidad que tiene el organismo para regular su temperatura. Entonces, por un lado tenemos el metabolismo basal. El metabolismo basal, que está en la parte de producción de calor. El índice metabólico basal, IMB, indica la cantidad de calorías que necesita el cuerpo para realizar las funciones básicas. También tenemos la actividad muscular, el efecto de la tiroxina sobre las células, que la tiroxina sobre las células regula la hormona de la tiroxina. Al ser parte del sistema endocrino y ser esencial para la tiroides, es una hormona que al llegar a los tejidos y pasar por un proceso de transformación, procede a regular los cambios que se generan en la célula de los tejidos. También tenemos efecto de la adrenalina sobre las células, efecto de la temperatura sobre las células y estos mecanismos ayudan a la producción de calor. Por otro lado, tenemos la pérdida de calor, que con la radiación significa pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas, es decir, existe un intercambio de energía electromagnética entre el cuerpo y el
medio ambiente u objetos más fríos o situados a distancia. También tenemos evaporación o convención. Tiene lugar a través de la perspiración insensible que se produce a nivel de la piel, la respiración y la transpiración a una temperatura ambiente de menos de 25 grados Celsius. Hay respiración insensible y a temperatura mayor de 25 grados Celsius, entonces hay sudoración. Luego tenemos lo de conducción, que es la transferencia de calor entre superficies en contacto directo. Ahora vamos a hablar sobre los trabajos relacionados con temperaturas extremas. Tenemos por un lado la situación de calor extremo, que en esta están los trabajos relacionados como la fundición, acería, fábricas de ladrillos, fábricas de cerámica, plantas de cemento, hornos, panaderías, lavanderías, fábricas de conservas, minas e invernaderos. Por otro lado, tenemos la situación de frío extremo, que están los trabajos del sector agrícola, trabajos del sector turístico de aventura, trabajadores del sector forestal, trabajos relacionados con la destrucción de plagas, trabajos en cámaras frigoríficas, trabajos relacionados con la industria alimentaria, trabajos relacionados con la construcción y etcétera. Ahora hablamos de los EPP en calor. Entonces, las prendas que se deben utilizar en los trabajos donde se presencia calor, se utiliza gorros, bloqueador solar, hidratación personal, casco de seguridad, mameluco de lana tratada químicamente, guantes de cuero, polainas de asbesto, zapatos de seguridad, sombrero tipo pava y etcétera. Y esto es para la protección del trabajador. En temperaturas extremas, en este caso sería frío, tenemos el delantal de carnaza, polainas de carnaza, guantes de neopreno negro semicorrugado, botas térmicas, chaqueta térmica. Ahora vamos a hablar de las medidas preventivas por control de riesgo por temperatura. Para la sobreexposición al calor, tenemos como primera medida preventiva establecer sistemas de inyección de aire por la parte baja de los locales y extracción por la parte superior para favorecer la convención natural del aire teniendo en cuenta la calidad de aire que ingresa. Por otro lado, en climas cálidos, instalar sistemas de aire acondicionado. También es recomendable suministrar overoles de colores claros con mallas para transpiración en el área de las axilas, los omoplatos y los genitales. Por otro lado, suministrar bebidas hidratantes avalados por el médico de la empresa. También disminuir la carga de la actividad física realizada, mecanizada, las actividades repetitivas o que exijan alto esfuerzo físico. También realizar aislamientos térmicos y reducir el tiempo de exposición. Para sobreexposición a frío, tenemos como medida preventiva suministrar ropa térmica de acuerdo a las circunstancias. Se debe proteger además del cuerpo, manos, orejas, cara y cabeza. La ropa debe ser ligera, poco voluminosa e impermeable, permitiendo la transpiración. También evitar tareas con poca actividad física, suministrar una alimentación balanceada acorde con las circunstancias y también avalada por el médico de la empresa. Instalar equipos de suministro de aire caliente de acuerdo con las circunstancias. Formación de los trabajadores para identificar riesgos y primeros síntomas. Evitar corrientes de aire innecesarias para realizar el trabajo. Ahora hablaremos de las enfermedades que son originadas por trabajar en frío. Tenemos la vasoconstricción sanguínea, cierre de las glándulas sudoríparas, disminución de la circulación sanguínea periférica, transformación de lípidos almacenados, transformación química de las grasas almacenadas a glúcidos de metabolización directa, encogimiento para presentar la mínima superficie de piel que esté mm, en contacto del exterior. Ahora hablaremos de la hipotermia en ambientes fríos.
La hipotermia se produce cuando la pérdida de calor del cuerpo es más rápida que su producción. Ante esta situación, lo primero que ocurre es una constricción de vasos sanguíneos en la piel, en un intento para conservar el calor interno vital. Las manos y los pies son los primeros afectados y el cuerpo continúa perdiendo calor, comienzan a producirse temblores involuntarios. Esta es la forma que posee el organismo para intentar producir más calor y es en general el primer signo real de hipotermia. Una mayor pérdida de calor produce dificultades para hablar, pérdida de memoria y de la destreza manual, colapso y finalmente la muerte. Bueno, también se provoca autofagia de las grasas almacenadas, que es la transformación química de lípidos en glúcidos, disminución de la destreza manual, congelación de las partes terminales del cuerpo, orejas, nariz, pies, manos, muerte si la temperatura inferior desciende por debajo de los 28 grados Celsius. Ahora hablaremos de las enfermedades por calor. Los problemas de estrés calorífico son más comunes que los causados por ambientes fríos. Los mecanismos reguladores de la temperatura corporal entran en acción para tratar de mantener dicha temperatura de la siguiente manera. Hablaremos de la vasodilización sanguínea, que aumenta el intercambio de calor con el medio ambiente, ya que aumenta la transferencia. También podemos mencionar la activación de las glándulas sudoríparas, aumento de la circulación sanguínea periférica, que es cuando se aumenta la velocidad del intercambio de calor por superficie. Aquí tenemos también que se causa trastornos psiconeuróticos, calambres, deficiencia circulatoria, deshidratación, pérdida de electrolitos, golpe de calor, hiperpiresia. Además, la exposición visual a fuentes infrarrojas con temperatura radiante alta puede, puede ocasionar cataratas en los ojos. También tenemos aquí una imagen que dice que también da dolor de cabeza, mareos, debilidad, somnolencia, hiperventilación, orinar en poca cantidad, seguridad, sequedad y enrojecimiento de la piel, aceleración de los latidos del corazón, ausencia de sudor, aparición de calambres musculares, y etcétera. Ahora, por último, tenemos consejos para trabajos a bajas y altas temperaturas. Los trabajos realizados en ambientes calurosos o fríos pueden producir fatiga, causando un deterioro del trabajo realizado y en casos extremos de exposición incluso provocar la muerte del trabajador. Por, e- por ello, es importante informar a los trabajadores sobre las recomendaciones para evitar este tipo de riesgo en este tipo de labores. Entonces tenemos recomendaciones para trabajar a altas temperaturas y dice, si en tu trabajo te enfrentas a altas temperaturas, debes tomar en cuenta estos útiles consejos. Primero, asegúrate de no tener de siempre tener a manos líquidos no alcohólicos para reponer la pérdida de agua mediante su ingesta frecuente. También disponer de lugares acondicionados para lograr niveles deseados de temperatura y humedad y seguramente una adecuada ventilación y renovación del aire. También mantén la piel siempre limpia para facilitar la transpiración, eso es muy importante. También usar protectores para la cara, manos, labios, etcétera. Por el otro lado, tenemos recomendaciones para trabajos a bajas temperaturas. Entonces, vamos a considerar estos consejos prácticos si se trabaja en estas condiciones dichas anteriormente. En frío dispone de calefacción adecuada para los locales con el objetivo de conseguir una temperatura correcta. Uso de manera correcta los elementos de protección personal en los lugares donde no se puede evitar la presencia de bajas temperaturas según los límites de exposición. También procura que la ropa de protección no sea muy ajustada y que sea fácil para desabrochar y sacar. También verifica que la ropa exterior que está en contacto con el medio ambiente sea de material aislante. Entonces, aquí finalizamos el tema de temperaturas extremas. Muchas gracias.